Me llamo Madison, y el día que vi a los policías esposar a mi madre con frías esposas metálicas, mientras le entregaba tranquilamente al fiscal una grabadora llena de sus mentiras susurradas, salí a dar un paseo, simplemente a tomar un poco de aire fresco. Mudarme me ayuda mucho a procesar historias intensas como la de Madison antes de profundizar. Volvamos a esa mañana gris en el cementerio donde el mundo de Madison empezó a cambiar. Era una mañana gris de jueves a principios de octubre, cuando me encontraba junto a la tumba de mi esposo Julian en el cementerio de Oakwood en Westchester, y el viento parecía ser lo único que me llegaba. El sacerdote cerró su libro con cuidado y me preguntó si quería un momento a solas. Miré a mi alrededor, a las 3 filas de sillas plegables vacías. Más tarde descubriría que Stephanie se había encargado de enviar un aviso privado, solo para la familia, al bufete de Julian, indicando deliberadamente la hora incorrecta para el entierro. Quería que me aislara, rodeada de un silencio que ella misma había creado, asegurándose de que no tuviera más remedio que recurrir a ella en busca de consuelo. No se oían pasos lejanos sobre la grava, ni llegadas tarde, solo 20 asientos llenos de aire frío. Sí, le dije. Supongo que ya lo estoy haciendo. El sonido de la primera palada de tierra al golpear el ataúd de Julián fue sordo y definitivo. Mantuve los ojos secos por pura terquedad clínica. Julián solía burlarse de mí por llorar durante los anuncios de seguros. Pero ahora, mirando la tierra cruda, no podía derramar ni una sola lágrima. Mi corazón no se rompía. Se endurecía como un escudo. Cuando los trabajadores finalmente vaciaron sus palas, saqué el teléfono y llamé a mi madre. Stephanie contestó al cuarto timbre, con una voz ligera, casi etérea. Le pregunté dónde estaban todos. Hubo una pausa, un silencio que duró 3 segundos de más, antes de que respondiera que cada persona sufre a su manera. Me dijo que mi padre no tenía ganas y que mi hermana, Alexa, trabajaba en la boutique. Dijo que no querían agobiarme. Miré las 20 sillas vacías y le dije que no me habrían agobiado. Entonces pronunció las palabras que lo cambiaron todo. Me dijo que siempre había sido fuerte y que no necesitaba un espectáculo. Para ella, el entierro de mi marido de 11 años era solo un espectáculo. Me dijo que fuera a casa a descansar. Luego colgó. El tono de llamada me resonó en el oído como un insulto. Me quedé allí, mirando el nombre de Julian grabado en el granito fresco, y me di cuenta de que el silencio de mi familia era deliberado. Mientras caminaba de vuelta al coche, mis tacones crujieron sobre la grava, con un sonido como de cristales rotos. A mitad de camino del aparcamiento, apareció un mensaje de Alexa. Mamá dijo que el funeral había ido bien. Decía, llámanos más tarde. Había ido bien, como una limpieza rutinaria o una compra. Me senté en el coche y agarré el volante con fuerza hasta que se me pusieron blancos los nudillos. Esta vez, la ira no era fuerte. Era precisa. No lloré ni pregunté por qué. Miré el reloj. Eran exactamente las 11:51 de la noche cuando me senté en el pesado escritorio de caoba de Julian en nuestra oficina en casa. Era el último lugar donde aún sentía su fuerza, y el lugar perfecto para comenzar mi desmantelamiento clínico de la familia que me había abandonado. A las 12:00 de la mañana, había terminado de funcionar. Julian había sido el principal benefactor de la herencia Whitmore durante años. Mis padres se habían acostumbrado a tratar como propios los sistemas de seguridad y las cuentas compartidas. Como único albacea de su herencia, esas llaves legales ahora eran solo mías y yo podía girarlas. Yo era quien había creado las cuentas de emergencia de la familia. Yo era quien administraba la bóveda de seguridad compartida de la herencia Whitmore. Con unos pocos golpes fríos y metódicos, revoqué todos los códigos de acceso. Saqué a Stephanie, Jeffrey y Alexa de los protocolos de emergencia. No actuaba por despecho. Estaba realizando una auditoría necesaria. No les sorprendió lo que habían hecho al saltarse el entierro. Estaban a punto de sorprenderse de que les hubiera dejado de seguir el juego. A la mañana siguiente, las paredes de cristal y los suelos de mármol pulido del bufete de abogados de mi marido se sentían demasiado limpios para la mugre de mi dolor. Crucé las puertas de Clemency Row. El aire olía a pulimento de limón y a un silencio caro. No estaba allí buscando un hombro sobre el que llorar. Estaba allí para un balance. El señor Thomas Garrett me recibió al entrar, con su cabello plateado perfectamente peinado y una expresión tan indescifrable como un contrato. Julian le había confiado todos sus secretos, y hoy me los iba a entregar. Revisamos los formularios rutinarios, las primeras autorizaciones para el entierro, los papeles del seguro y los trámites finales habituales. Mi firma parecía la de un desconocido en la página, pero no dejé que me temblara la mano. Entonces,
Garrett hizo una pausa y deslizó una carpeta gruesa sobre el escritorio. Me dijo que Julian había actualizado su testamento hacía 8 meses como medida de precaución. Me miró fijamente a los ojos y dijo que Julian me lo había dejado todo. Esperé las cifras, esperando un modesto consuelo. En cambio, empezó a publicar propiedades, 6 lofts de lujo en Manhattan, todos generando ingresos de alquiler de primera, una villa privada en los Hamptons, totalmente pagada, y la consultora, por supuesto. Sentí que se me escapaba el aire de la habitación. Pensé que estábamos cómodos, pero Garrett me dijo la verdad. Ahora era la única propietaria de una propiedad valorada en $8.500.000. La cifra cayó sobre la mesa como un vaso caído. ¿Por qué Julian no me lo había dicho? Garrett me explicó que Julian quería que estuviera segura, completamente segura. Había usado una frase que me puso los pelos de punta. Si alguna vez me pasa algo, quiero que Madison esté protegida de todos. De todos, no solo de desconocidos, sino de las mismas personas que se suponía que eran de mi sangre. Mientras miraba los documentos, un recuerdo me asaltó, un oscuro y clínico recuento de la última década. Había sido la inversora silenciosa en la versión Whitmore de la familia durante años. Yo fui quien transfirió discretamente $50.000 para rescatar los negocios fallidos de mi padre Jeffrey mientras él me sermoneaba sobre responsabilidad financiera. Yo fui quien firmó el contrato de arrendamiento de la boutique de Alexa cuando ningún banco la quería. Mi compasión había sido un lujo que habían sobregirado durante una generación. Quizás se pregunten por qué seguía volviendo a esa finca de Westchester después de que me dejaran sola en el cementerio. Es una pregunta que atormenta a los supervivientes de hogares tóxicos. Regresé porque estaba atrapada por una serie de cadenas invisibles. Mi terapeuta más tarde lo llamaría indefensión aprendida, una jaula psicológica donde uno regresa una y otra vez a la fuente de su dolor porque le han enseñado a creer que no hay otro hogar. Había pasado 31 años intentando ganarme un amor estrictamente condicional. Y esa noche, al volver a sus pasillos con aroma a limón, seguía buscando un santuario que no existía. Firmé la autorización de transferencia definitiva con mano fría y firme. Ya no era la hija que buscaba aprobación. Yo era el único beneficiario de una fortaleza. Garrett me advirtió que noticias como esta no durarían mucho y me aconsejó que lo consultara antes de tomar decisiones familiares. Recogí los papeles en mi bolso y salí al ruido de la ciudad. Ya no me sentía triste. Me sentía como un balance que finalmente se había saldado. Regresé a la finca de mis padres esa noche. La casa olía exactamente igual, a asado fuerte, un aroma que antes significaba seguridad, pero que ahora solo olía a emboscada. «Ven a quedarte con nosotros un rato, Madison», había insistido mi madre por teléfono. «No deberías estar sola en esa casa tan grande». Parecía la compasión de una madre, pero ahora sabía que solo era una reubicación estratégica. Estaba descalza en el pasillo oscuro, cerca de la medianoche, con la maleta aún en la mano, cuando oí sus voces provenientes de la cocina. Mi madre, Stephanie, estaba de pie junto al fregadero, con su silueta afilada y depredadora bajo la lámpara colgante. Mi padre, Jeffrey, estaba sentado a la mesa con los hombros encorvados. «Una vez que el médico la declare no apta, tomaremos el control», susurró mi madre. Se me heló la sangre, pero mi mente se mantuvo clínica. No sabrá que la golpeó. Mi padre se aclaró la garganta. Su voz sonaba baja e inquieta. «¿Estamos seguros de que esto es necesario?», preguntó. Mi madre replicó bruscamente que, por supuesto. Dijo que había heredado 6 lofts en Manhattan y que no podía asumir esa responsabilidad en mi frágil estado. Sabían que la firma de un médico no podía eludir a un juez para siempre, pero era la clave legal que necesitaban para una internación psiquiátrica de emergencia de 7 horas y 2 horas. En esos 3 días, mientras yo estaría encerrada por mi propia seguridad, planeaban solicitar una curatela temporal. Para cuando pudiera pedir un abogado, mi vida ya estaría cerrada. «Es inestable», continuó mi madre. «La inestabilidad emocional es fácil de documentar». Sentí un vuelco al darme cuenta de que ya habían decidido que mi dolor era un bien que debía ser confiscado. «Empezaremos poco a poco», añadió mi madre con una voz escalofriantemente tranquila. «Solo unos sedantes en el té, suficientes para que pareciera confundida durante la evaluación». Mencionó que el doctor Gary ya entendía la situación y que les debía un favor. Dejé de respirar.
No planeaban una recuperación. Planeaban un ingreso involuntario en un manicomio privado. Querían despojarme legalmente de mi libertad y del legado de mi esposo en un solo movimiento coordinado. Me obligué a retroceder en silencio, cada paso un cálculo deliberado. Llegué a la habitación de invitados y cerré la puerta sin hacer ruido. Me temblaban las manos, pero no dejé que el pánico me dominara. Tenía 31 años, y quienes me dieron la vida estaban discutiendo la dosis adecuada para acabar con mi independencia. La voz de Julian desde el bufete resonó en mi cabeza. Quiero a Madison protegida de todos. No solo había sospechado de su avaricia, había anticipado su malicia. La noche siguiente, sentada a la mesa del comedor, observaba cómo el vapor ascendía lentamente desde una taza de té de porcelana que mi madre había puesto delante de mí. «Bébetelo, cariño», dijo con la misma calidez ensayada. «Es una mezcla especial para aliviar el estrés». Miré la taza, sabiendo que contenía una dosis doble de los sedantes de los que me había susurrado la noche anterior. Mi padre se sentó frente a mí, con la mirada fija en el plato, incapaz de sostener mi mirada. Me llevé la taza a los labios, sintiendo el peso de su expectativa. Mi compasión por ellos había sido un recurso financiero que habían sobregirado durante años, y ahora venían a por el director. Esta no era una cena familiar. Era una declaración final. Tomé un pequeño sorbo amargo, justo lo suficiente para ser convincente, y luego dejé caer los hombros. Dejé que la máscara de viuda inestable se deslizara por su lugar. El juego había comenzado oficialmente, y me iba a asegurar de ser yo quien lo terminara. Me desperté cuando la luz grisácea de la mañana incidió en el papel tapiz floral de mi habitación de la infancia, pero no había calidez en ella. Mi madre ya rondaba en la puerta, buscando con la mirada los efectos de la doble dosis de sedantes que me había servido la noche anterior. Le di exactamente lo que quería. Dejé que mi mirada vagara, desenfocada, y mis palabras se desvanecieran en un zumbido sin sentido. «Todo se siente borroso», susurré, presionándome la sien con la mano como si no pudiera encontrar los límites de la habitación. Observé la satisfacción brillar en su mirada, un destello agudo y depredador que no podía ocultar tras su máscara de preocupación. Mientras ellos veían a una viuda destrozada, yo estaba comisariando la exposición más importante de mi carrera. Soy comisaria de profesión, y sé que las exposiciones más impactantes son las que cuentan una historia sin decir una palabra. En los momentos de tranquilidad, cuando creían que estaba durmiendo la siesta, estaba en el baño de invitados con un teléfono secundario que había guardado escondido en mi neceser. Mi madre le había sugerido amablemente que guardara mi teléfono principal para evitar que me abrumara el dolor, pero no se dio cuenta de que había sido esposa de un abogado el tiempo suficiente como para tener siempre un plan B. Contacté con Garrett y autoricé la activación del interruptor del muerto. Julian lo había diseñado como una auditoría forense automatizada, un martillo digital que se activaría en cuanto mi estado de salud fuera alterado oficialmente o si alguna vez me hospitalizaban sin la supervisión directa de Garrett. Era una póliza de seguro contra las mismas personas que ahora me traían té y falsa compasión. A la 1:17 de la mañana, me deslicé de la cama, moviéndome con el silencio de una sombra. El pasillo olía a limpiador de limón y a viejas y pesadas mentiras. Me dirigí a la ventilación del sistema de climatización, justo afuera del dormitorio de mis padres. La rejilla metálica estaba fría y me rozaba las palmas. Desenrosqué la rejilla con cuidado, haciendo una mueca al oír el leve roce del metal, y aseguré la grabadora digital. La presioné firmemente contra la pared del conducto con cinta adhesiva de doble cara y volví a colocar la rejilla, con las manos tan firmes como si estuviera manipulando una reliquia frágil. Más tarde ese mismo día, el timbre de la puerta principal resonó por toda la casa como una advertencia. «Doctor». Había llegado Gary, el médico de cabecera dispuesto a intercambiar su ética médica por una parte de la herencia de $8.500.000. Yacía medio desplomada en el sofá de la sala, interpretando el papel de la hija sedada y afligida mientras la grabadora grababa cada palabra. La próxima vez, doble dosis. Ya había oído a mi madre susurrar en la primera grabación. Ahora, estaba grabando el segundo acto, la coordinación con el médico para falsificar mi evaluación. Creían que era una mercancía a liquidar, una carga ingrata que no merecía los loaves ni la villa, pero se equivocaban. Esto no era una crisis nerviosa, era una contabilidad despiadada. Dentro de mi bolsillo,
Mi teléfono vibró una vez, un mensaje de Garrett avisándome que la auditoría seguía adelante. Mi madre me apartó el pelo de la cara con una caricia fría y clínica. «No pasa nada, cariño», mintió, con la voz empalagosa y pastosa. «Lo solucionaremos». Dejé caer la cabeza hacia un lado, con los párpados revoloteando, y susurré un leve gracias. No le agradecía el té ni los cuidados, le agradecía su descuido al pensar que seguía siendo la misma chica a la que podían reducir al silencio. Todo permaneció en silencio durante días, pero en mi cabeza, sus palabras seguían resonando en los susurros calculados sobre dosis, las conversaciones avariciosas de los loafs de Manhattan, la forma clínica en que discutían sobre poner fin a mi libertad. Estaba sentada en la oficina de mi museo, con el aire oliendo a papel viejo y a preservación, mientras mi portátil brillaba con un amanecer diferente, el de los hechos, las cifras y la retribución silenciosa. Garrett me había enviado los resultados cifrados de la auditoría forense, y mientras revisaba los archivos, la última pieza de la fachada de mi familia se hizo añicos. No solo habían estado esperando la muerte de Julian para entrar en mi vida, sino que se habían estado alimentando de mí durante décadas. La auditoría reveló una extracción sistemática de $1.500,000 del fondo fiduciario de mi infancia, dinero destinado a mi educación y seguridad, que Stephanie y Jeffrey habían desviado a través de una compleja red de empresas fantasma y gastos falsificados. Sentí una amarga ironía en mi propia ceguera. Como curadora, me dedico la vida a verificar la procedencia de artefactos centenarios, pero nunca había cuestionado la procedencia de mi propia herencia. Durante 26 años, mi padre me había proporcionado estados de cuenta anuales oficiales en papel membretado falso, que mostraban un crecimiento constante y modesto. No dejé de mirar, simplemente no sabía que estaba ante una obra maestra de falsificación familiar. Toda mi educación había sido una maniobra financiera, una inversión a largo plazo que habían liquidado mentira a mentira. Yo no era su hija, era una cuenta bancaria que habían estado sobregirando desde que tenía 5 años. Me froté los ojos intentando arrepentirme, pero solo había claridad. Esto no era un colapso, era un balance. Entonces comprendí la profundidad de la ilusión en la que habían vivido, lo que ahora llamo la ilusión de poder de la cartera vacía. Mis padres estaban obsesionados con los lujosos loafs de la Villa Hamptons, porque no tenían ningún valor interno en el que apoyarse. Creían que gastar dinero en los problemas los hacía importantes, pero la auditoría demostró que, en realidad, estaban en bancarrota en todos los sentidos. Su estatus era un disfraz que habían alquilado con mi futuro robado. Me veían como una mercancía a la que había que gestionar porque, en su mundo, las personas solo existen para ser usadas o descartadas según su valor de mercado actual. Pensé en todas las veces que me había sentido como una carga, las veces que me había disculpado por costarles dinero mientras vivían en secreto bajo mis principios. Mi compasión había sido un lujo que habían explotado hasta que no les quedó nada más que la cruda realidad. La hija fuerte a la que no querían apiñar en el funeral era la misma hija cuya confianza habían destrozado. No los llamé para gritarles ni les envié un mensaje furioso. Simplemente descargué la auditoría, se la envié a Marcus Ruiz, de la Fiscalía, y me preparé para la exhibición. Creían que estaban a solo una firma médica de ganar $8.500.000. No se dieron cuenta de que el rastro forense que habían dejado atrás estaba a punto de convertirse en la prueba que los enterraría. Esa noche volví a mi habitación de la infancia, interpretando el papel de la viuda confundida y frágil por última vez, mientras mis dedos recorrían los bordes de la grabadora digital escondida en mi bolsillo. La auditoría fue el tiro de gracia, y mañana iba a dejar que se dispararan a sí mismos. El aire en la sala se sentía denso, como los momentos previos a una gran tormenta. Yacía desplomada contra los cojines de terciopelo del sofá, con el cuerpo pesado y la mirada fija en un punto en el aire que no existía. Mi madre, Stephanie, estaba sentada en el borde del sillón, con las manos apretadas, mientras observaba al doctor Gary sacar un portapapeles de su maletín de cuero. Se arrodilló a mi lado, la linterna que sostenía iluminaba la penumbra de la habitación. Me preguntó qué año era, y me detuve, parpadeando. 2026, susurré, aunque sabía la fecha a la perfección. Le dije que era marzo, pero en realidad era octubre. Mi padre, Jeffrey, caminaba de un lado a otro de la alfombra. Sus pasos eran un ruido sordo, nervioso y rítmico.
Le dijo al médico que mi estado se estaba deteriorando rápidamente. El doctor Gary asintió, con una expresión cuidadosamente manipulada, adoptando una expresión de preocupación profesional, y comenzó a rellenar los formularios, el certificado de incapacidad temporal y la recomendación para la tutela financiera supervisada. Stephanie se inclinó hacia adelante. Sus ojos brillaban con una alegría depredadora que no pudo reprimir. Ya estaba midiendo mentalmente las ventanas de Miss Lofts en Manhattan, calculando el valor de $8.500.000. Me preguntó si era suficiente, doctor. Gary respondió en voz baja que sí, dado mi reciente duelo y mi evidente confusión. Dejé caer la cabeza y le susurré a mi madre que me ayudara. Me acarició el pelo, su tacto era como el hielo. Me dijo que ella se estaba encargando de todo. Entonces, el sonido del bolígrafo del doctor Gary rascando la base del formulario llenó la habitación como un disparo. Ese fue el momento. Me incorporé, la niebla desapareció de mis ojos y la debilidad desapareció de mi postura. La habitación quedó en un silencio inquietante mientras miraba directamente al doctor Gary y le decía que su licencia médica estaba a punto de convertirse en un objeto histórico. Mi madre se quedó sin aliento, llevándose la mano al pecho en una teatral demostración de sorpresa. —¡Nos has engañado! —gritó. No le respondí. En cambio, metí la mano en el bolsillo y saqué la grabadora digital. Le di play. De repente, la habitación se llenó de su propia voz, clara y fría, hablando de la doble dosis de sedantes en mi té y de cómo tomaría el control una vez que el médico me declarara no apto. Mi padre se quedó paralizado a medio paso, con el rostro pálido. Entonces, la puerta principal se abrió de golpe, con las manos a la vista. La orden resonó por toda la casa. Primero entraron los agentes uniformados, seguidos por Garrett y Marcus Ruiz, de la Fiscalía. El doctor Gary se puso de pie de golpe, pero Daniel fue más rápido y le informó que estaba detenido por conspiración para cometer fraude médico. Daniel se volvió hacia mis padres y les anunció que estaban arrestados por intento de tutela ilegal, conspiración para administrar sustancias controladas sin consentimiento y fraude. El clic de las esposas metálicas al cerrarse en las muñecas de Stephanie fue el sonido más hermoso que había oído en años. Me miró, con los ojos encendidos por una mezcla de odio y terror, y me dijo que me arrepentiría. La miré a los ojos sin pestañear. Le dije que no lo haría. Mi padre me miró mientras los agentes le sujetaban las muñecas, con el rostro desencajado por una repentina y patética incredulidad. Me dijo que podría haber hablado con ellos. Le recordé que había intentado hablar con ellos en el cementerio, pero no habían aparecido. Les dije a ambos que había pedido una madre y un padre, pero que habían optado por ser depredadores. Mientras los conducían hacia las luces rojas y azules que iluminaban la noche de Westchester, me di cuenta de que no solo había protegido mi herencia. Por fin me había protegido a mí mismo. 2 semanas después de los arrestos, estaba descalzo en la terraza de la Villa Hamptons, viendo cómo el Atlántico se acercaba como si tuviera todo el tiempo del mundo. El proceso legal había comenzado rápidamente. Se presentaron cargos, se suspendieron las licencias médicas y se programaron las fechas de los juicios. No asistí a la audiencia preliminar porque no necesitaba volver a verlos tan pronto. En cambio, empaqué mis cosas en silencio y salí de casa de mis padres con una sola maleta y sin remordimientos. La villa era más pequeña de lo que recordaba, con persianas blancas y amplios ventanales que daban al mar. Julian siempre había dicho que algún día sería nuestro hogar, y supongo que ese día llegó de forma diferente a la que habíamos planeado. Cuando el cielo se tornó dorado y luego violeta, me di cuenta de que el dolor ya no me asfixiaba. Se sentía limpio. Yo no era una propiedad que administrar, ni tampoco lo era el legado de mi esposo. El caso avanzó rápido, porque las grabaciones no mienten y los documentos no olvidan. Doctor. Gary perdió su licencia para siempre. Mis padres, Jeffrey y Stephanie, finalmente aceptaron un acuerdo con la Fiscalía que incluía libertad condicional, fuertes multas y restricciones permanentes para volver a solicitar una tutela. Mi hermana Alexa se mudó a otro estado, y ahora solo intercambiamos mensajes breves y cuidadosos. Algunos puentes se queman en silencio, y he decidido no reconstruirlos. En cambio, usé mis recursos para construir algo que realmente importara. Uno de los Lofts de Manhattan ahora es el Centro de Recursos Julian Harper, un espacio para mujeres que enfrentan coerción financiera y abuso legal.
Me di cuenta de que no solo había sobrevivido a una traición. Había reconocido un patrón. Ahora, dedico mi tiempo a enseñar a otras sobre la conciencia legal y el poder de la influencia. He llegado a comprender que no necesitas una multitud para recuperar tu poder. Solo necesitas claridad. Para quienes siempre se han sentido al límite, o como aquellos que no encajaban del todo en la narrativa perfecta de su familia, quiero que sepan que no están solos. La familia es una elección que hacemos todos los días, no un contrato de esclavitud firmado con sangre. Hace un año, me paré junto a una tumba pensando que lo había perdido todo. Pero la pérdida no te borra, te revela. La ausencia de mi esposo ya no es una herida abierta. Es la base de la mujer en la que me he convertido. Sigo aquí. Y por primera vez en mucho tiempo, no solo estoy sobreviviendo, estoy empezando de nuevo. Si alguna vez has tenido que enfrentarte a alguien que te subestimó,